Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Exploremos juntos cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Les recuerdo que este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, tan solo en el 2020 la Amazonía perdió 10.000 kilómetros cuadrados de cobertura forestal. La deforestación de la selva más importante del mundo puede causar desequilibrios globales y un nuevo estudio señala que el problema es mayor de lo que se pensaba. Un equipo internacional de 35 científicos advirtió en un artículo que se publicará en la revista Science que más de un tercio de los bosques del Amazonas han sido degradados por la actividad humana, una extensión mucho mayor de la que se pensaba. Los científicos argumentan que la cantidad de emisiones contaminantes derivadas de esta degradación es igual o incluso superior a la que se produce por la deforestación del Amazonas. En concreto, los investigadores encontraron que el 38% de la zona boscosa se ha visto afectada temporal o permanentemente por la actividad humana, una extensión 10 veces superior a la del Reino Unido. La degradación se diferencia de la deforestación en que el uso de la tierra afectada no cambia, es decir, que continúa siendo bosque a pesar de que desaparezcan la mayoría de árboles y la vegetación. Las principales causas de degradación identificadas por los científicos son los incendios forestales, la tala ilegal, los cambios en la vegetación que se producen junto a zonas deforestadas y la sequía extrema. Los científicos estiman que estos 4 factores continuarán produciendo grandes cantidades de emisiones contaminantes, incluso si se elimina totalmente la deforestación del Amazonas. Por ello, proponen crear sistemas de monitorización específicos que tengan en cuenta estas amenazas para el entorno más allá de suprimir la tala. La cantidad actual de plástico en los océanos es incierta, pero algunos cálculos señalan que podría ascender a los 150 millones de toneladas. En su degradación, estos desperdicios se convierten en micropartículas que entran a la cadena alimenticia. Una alternativa es producir los llamados bioplásticos. Vemos pequeños trozos de plástico que encontramos en la playa y el problema es que estos plásticos persistirán durante mucho tiempo y gradualmente se van a descomponer en pequeñas partículas de plástico que llamamos microplásticos, y estos microplásticos, además de contaminar el medio ambiente, entran en la cadena alimentaria. En el marco del proyecto Nenutufar trabajamos con bacterias marinas que recogemos en las costas de Bretaña, en moluscos como berberechos o almejas, y las asociamos a las algas y en particular las microalgas que se cultivan en el Centro de Investigación de Cadarache, y gracias a ello podemos extraer almidón y azúcares. Esta combinación de azúcar extraído de las microalgas y bacterias marinas permite desarrollar procesos de fermentación con los que conseguimos los llamados bioplásticos a partir de recursos renovables, con azúcar de las microalgas y las bacterias marinas extraídas del fondo marino, para producir plásticos biodegradables que se biodegradan rápidamente en el medio marino. Los materiales plásticos biodegradables, en mi opinión, no solo pretenden sustituir a los plásticos en algún nicho de mercado. No deberíamos aspirar a desarrollar plásticos biodegradables a todos los efectos. La prioridad sigue siendo la recogida y clasificación de los residuos. En cuanto a los plásticos biodegradables, aportan una solución cuando su uso está justificado, por ejemplo, para un uso en contacto directo con el medio ambiente, en particular el medio marino, o para usos en los que los plásticos acabarán inevitablemente en el medio ambiente marino. Funcionan como una importante fuente de agua subterránea en la región de Anatolia Central en Turquía. Son las llamadas dolinas de Konya, depresiones naturales formadas por la disolución del terreno calizo que ahora se ven impactadas por las variaciones climáticas.
Un agujero redondo en medio del campo y de muchos metros de profundidad. Así son las Dolinas de Konya, una provincia en Anatolia Central donde la agricultura de regadío ha disparado un fenómeno geológico que se está convirtiendo en un serio peligro. Estos huecos son perfectamente circulares y de paredes verticales, y da la impresión de que la tierra se ha tragado lo que hubo en la superficie. Las dolinas, normalmente con un diámetro de entre 10 y 30 metros y una profundidad que pueda alcanzar fácilmente 30 o 40, suelen aparecer de un día para otro en los cultivos de la extensa llanura de Konya. Cuentan con apenas algún resto de alambrada y son prácticamente invisibles en medio del campo hasta que uno se acerca a pocos metros del borde. Un ejemplo es esta dolina de Innova de 24 metros de diámetro y 35 de profundidad. Pero este fenómeno no es nuevo, de hecho existen dolinas de muchos miles de años de antigüedad y cientos de metros de diámetro, como la de Mejil, que conserva un lago en el fondo y es un conocido destino turístico. Las sequías de las últimas décadas han facilitado la formación de estos agujeros, con 14 nuevas dolinas contabilizadas solo en la primera década del siglo actual. Pero otro factor es el humano. La intensa agricultura de regadío ha acelerado el fenómeno, según un estudio de Ankara. Las llamadas actinobacterias cumplen funciones ecológicas importantes como la descomposición de la materia orgánica. Tradicionalmente, estos microorganismos están en la base de la producción de antibióticos como la eritromicina o la tetraciclina. De allí su importancia. Actualmente llevamos a cabo el proyecto Detección de Sistemas Biosintéticos en actinobacterias de origen clínico con fines de producción de moléculas de importancia biomédica. Nosotros trabajamos con un grupo particular de microorganismos que son las actinobacterias. Trabajamos con ellos porque son los microorganismos más productores en cuanto a moléculas se refiere. Son los microorganismos de los cuales se han obtenido la mayor cantidad de antibióticos y moléculas que actualmente tienen muchas aplicaciones. No solo como antibióticos, también como antiparasitarios, antifúngicos, antihelmínticos y lo más importante, estamos iniciando el campo en la búsqueda de los antitumorales. Los océanos son parte fundamental del sistema climático de la Tierra, por lo que la adaptación a las variaciones que estamos padeciendo implica necesariamente una mejor comprensión de lo que sucede tanto en la superficie como en las profundidades. Ese es el objetivo del proyecto de exploración oceánica Nautilus en Europa. L'ambiente marino è enorme e pur essendo fondamentale per gli equilibri del pianeta è anche il meno osservato per le ovvie difficoltà nell'acquisirvi dati. Con il progetto europeo Nautilus, ricercatori di 11 paesi europei stanno collaborando per conoscere più a fondo l'ecosistema e capire quale sia l'effettivo impatto delle attività umane e dei cambiamenti climatici. A coordinarlo è l'ISTI, l'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione del CNR. Nautilus in questo contesto si propone come progetto di fornire delle nuove tecnologie a costo efficiente per incrementare e colmare le lacune nell'osservazione di questi dati in tutto l'ambiente marino, quindi dalla superficie a sopra la superficie tramite l'utilizzo di droni e anche a sotto la superficie fino ai fondali più remoti. Il progetto prevede lo sviluppo di 13 tipologie di sensori e campionatori e l'utilizzo di una grande varietà di sistemi di raccolta dei dati, veicoli subacquei, boe e persino sensori da attaccare agli animali. Questi sensori e campionatori che vengono sviluppati servono al monitoraggio di quelle che vengono chiamate le variabili essenziali dell'oceano, IOVs, che servono a dare un'informazione più puntuale e più completa dello stato di salute dei nostri mari. Le attività si svolgono dal Mar Baltico alle Azzorre e ovviamente in tutto il Mediterraneo, coinvolgendo esperti di vari settori. L'ISTI qua del CNR si occupa dello sviluppo del portale per la raccolta dei dati e la validazione di questi dati raccolti da tutti i sensori e la disseminazione quindi di questi dati verso le piattaforme di condivisione a livello europeo e mondiale come EMOD e Datanet, che rendono disponibili questi dati acquisiti a tutti i ricercatori. Un ruolo importante è affidato anche ai cittadini. Associazioni di sub testano le tecnologie,
Per tutti è stata creata un'app per segnalare l'inquinamento sulla costa. In questo caso nel portale vediamo ad esempio tutte le varie segnalazioni che sono state effettuate in questa prima parte, tra cui ad esempio vogliamo mostrare questa, che è una segnalazione della raccolta plastica in cui un utente ha raccolto questa tipologia di dati, ha raccolto un bicchiere e ha anche inviato tramite l'app una foto di quello che ha raccolto sulla spiaggia e che noi abbiamo raccolto. Nautilus proseguirà fino a settembre 2024. I dati raccolti saranno preziosi anche per migliorare la tutela del mare e la gestione della pesca e delle attività con maggiore impatto sull'ambiente. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, se estima que aproximadamente 350 especies de aves migratorias cruzan las fronteras de Norteamérica. Su presencia es un indicador de la salud de los humedales que hoy padecen distintos tipos de presiones. Cielos atravesados por seres majestuosos. Su plumaje y anatomía les permiten enfrentarse a los vientos como expertos pilotos. Se trata del grupo de vertebrados terrestres más diverso, las aves. En el mundo existen 9.000 especies y México es hogar del 11% de ellas. De las 1.100 especies que hay en el país, cerca de 200 son migratorias, viajeras por naturaleza. Solo pasan una parte del año aquí. La mayoría vienen desde Canadá y Estados Unidos para pasar el invierno. Buscan refugio y alimento, que escasea en el norte del continente durante esa temporada. Las aves migratorias de Norteamérica se trasladan por 3 rutas principales. En la ruta del centro, el Valle de México es fundamental como destino o parada. Patos, pelícanos y playeros visitan humedales como los de Xochimilco y Texcoco. Otras, como este chipe, se refugian en los bosques y áreas verdes urbanas. Las aves migratorias y residentes contribuyen a los ecosistemas con sus actividades diarias. Regulan las poblaciones de insectos y otros vertebrados, dispersan semillas y polinizan varias especies de plantas. Como peregrinas, visitan la Cuenca de México desde hace millones de años y continúan llegando a los sitios que ofrecen las condiciones adecuadas para su estancia. Por desgracia, los hábitats para estas viajeras en las ciudades se han transformado o disminuido drásticamente. La agricultura intensiva, la construcción, la contaminación y la tala son sus principales amenazas. Los sitios que albergan a estas aves ahora son como islas en un mar de concreto y asfalto. Son refugio de otros organismos, regulan el clima, almacenan gases contaminantes y previenen inundaciones. Conocer estos espacios y protegerlos es de gran importancia. Las aves son excelentes indicadoras del estado de los ambientes con solo registrar su presencia y abundancia. Cuando visitamos estos sitios es importante no alimentarlas, pues al hacerlo pueden desarrollar enfermedades que dificulten su vuelo a la vez que contaminamos los cuerpos de agua. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad participa en proyectos de monitoreo de aves y de educación ambiental. Junto a la Universidad de Cornell de los Estados Unidos, se han habilitado plataformas digitales de aves para México, Merlin e eBird. Con ellas podemos identificar aves, registrar observaciones, fotos y grabaciones de sus cantos, datos que pueden ser utilizados para acciones de conservación. Así que con un celular, binoculares y un poco de práctica, todos podemos ayudar al conocimiento de estos seres emplumados y contribuir a que sigan sobrevolando nuestros cielos. Construido por el arquitecto Oscar Niemeyer en la década de 1960, el Gran Pabellón o la Ciudad del Turismo en Líbano es considerada una obra destacada de la arquitectura moderna de ese país. Sin embargo, el abandono y los daños provocados por la guerra amenazan su conservación. Salpicado de charcos con moho blanco y goteras, el gran pabellón de la Feria Internacional Rachid Karami en el Líbano, recientemente declarado Patrimonio Mundial en peligro por la UNESCO, simboliza el declive de un país sumido en una grave crisis económica. Desde que estalló a finales de 2019, la crisis en el Líbano ha robado casi el 95% de su valor a la moneda local y ha disparado el porcentaje de personas que viven en la pobreza a cerca del 80%.
Las arcas estatales se han secado tanto que las autoridades son incapaces de garantizar más de 2 horas diarias de suministro eléctrico a la población. Se enfrentan a constantes huelgas de funcionarios cuyos sueldos en libra libanesa apenas tienen ya valor y han tenido que levantar los subsidios a muchos productos básicos. Por ello, la UNESCO espera que la inscripción del recinto en la lista de patrimonio en peligro atraiga más ayudas internacionales para su conservación al considerarse uno de los principales ejemplos de arquitectura moderna del siglo XX en Oriente Medio. Hoy, el corazón del complejo continúa cerrado con candado y solo acercándose mucho a sus cristales tintados se puede apreciar una gran estancia vacía, con moho en el suelo y unos lavabos sin colocar, abandonados a su suerte. La experiencia de viajar con la imaginación al pasado y conocer cómo vivía la élite romana es una de las promesas de la Casa dei Betti. Esta residencia fue sometida a un importante proceso de restauración y hoy muestra un rostro impecable al público. Pompeya reabrió este martes su Capilla Sixtina. Así se conoce comúnmente a la Casa dei Betti, que vuelve a mostrarse al público tras 20 años de restauración. El visitante podrá disfrutar de nuevo de sus famosos frescos, que incluyen arte erótico y escenas mitológicas, así como de su suntuoso jardín. Entrar y explorar la Domus es casi como retroceder 2000 años en el tiempo. Esta casa es uno de los iconos de Pompeya, recuerdan desde el equipo de restauración. Y representa la Domus pompeyana por excelencia, no solo por los frescos de excepcional importancia, sino también por su disposición y arquitectura. Hoy, por fin, podemos leer esta complejidad gracias a los nuevos tejados, tanto los de restauración como los que se han colocado para proteger las salas que hemos encontrado y redescubierto durante dicha restauración. No solo las obras de arte. Los espacios domésticos de la Casa dei Betti ofrecen tanto al visitante como al experto la mejor muestra posible del mundo romano en general y de su riqueza y su estilo en particular. La Casa dei Betti es como la historia de Pompeya y, en realidad, de la sociedad romana dentro de una misma casa, resume el director del Parque Arqueológico, Gabriel Zuchtriegel. Es una mezcla de naturaleza, arquitectura y arte, pero también es la historia de la vida social pompeyana y del mundo romano en esta fase de la historia. Tras 2 décadas de espera, la joya de Pompeya vuelve a lucir con todo su esplendor. Una visita obligada para todo aquel que ame el arte, la historia o la belleza. La calapurca o sopa de piedra en quechua es un platillo tradicional boliviano cuyo origen es incierto. No obstante, su trascendencia cultural es tal que se le reconoce por sus valores nutricionales y sobre todo por la forma particular en que proporciona calor a quien la consume. Esta es la famosa calapurca, una sopa boliviana energizante hecha con harina de maíz, carne de llama y una piedra volcánica caliente. Calapurca en quechua o calapari en aymara significa piedra caliente. Así lo explica por su parte el chef de A Toda Llama, Sixto Icuña. Es un plato precolombino, es un plato que en las diferentes comunidades aún se sigue ofreciendo. Principalmente es un plato que se prepara en comunidad. El fondo de la sopa se prepara con un charque caldito, es decir, un caldo de carne y hueso deshidratado de llama, harina de maíz y algunas verduras cocidas. Una vez lista, el chef la sirve en un plato de barro cocido y coloca por encima un poco de papas fritas al hilo, charque de llama frito, hierbas aromáticas andinas picadas finamente, hojuelas de quinoa y un poco de salsa picante. La estrella del plato es la piedra volcánica que se coloca en la sopa tras haber calentado por unos minutos en una brasa, lo que ocasiona un burbujeo en la mezcla. La idea es que esta piedra volcánica nos pueda energizar. Estamos estresados acá en la vida citadina, entonces con esto nos tengamos que energizar, eso es el propósito, ¿no? Entonces tengamos que desestresarnos. Las autoridades bolivianas organizaron este jueves una cata de esta sopa para promover el consumo de productos camélidos y conmemorar también el aniversario de la revuelta en Potosí contra la colonia española. Según un informe de la Organización de los Estados Americanos, el comercio ilegal de bienes culturales en América Latina y el Caribe representa entre el 8 y el 10%
del comercio mundial de arte y antigüedades. Se estima que esta actividad mueve entre 1.200 y 1.600 millones de dólares al año. En el Perú se llevó a cabo una exposición de bienes recuperados. Y bueno, es una noticia local. Una nueva muestra en Lima busca concientizar sobre los perjuicios del tráfico ilegal de bienes culturales y la importancia de proteger este legado. La exhibición, titulada Huasinman Cutispa o Volviendo a Casa en quechua, incluye unos 70 objetos recuperados en 15 países, repatriados en los últimos años. En los últimos 4 años hay casi 2.000 bienes culturales que se han recuperado de distintos países. Entre los países que el más porcentaje nos han regresado bienes del patrimonio cultural es Estados Unidos, Países Bajos, Francia. Entre las piezas exhibidas destaca una réplica de la placa o sol de Echenique, cuyo original es de oro y pertenece al estilo prehispánico Marcavalle o Chanapata y estuvo perdida desde 1855. La pieza fue adquirida en 1913 por el Museo Indígena del Instituto Smithsoniano, donde permaneció hasta que entre 2020 y 2021 se concretó su retorno a Cusco, donde una comunidad lo reconoce como un emblema. Hay además pinturas del siglo XVIII tomadas de iglesias coloniales o reliquias de guerra con alto valor patriótico. Los obstáculos para recuperar es la falta de registro, la falta de algún inventario respecto a los bienes que se encuentran actualmente en nuestro país, ¿no? Es una gran cantidad de la riqueza de patrimonio cultural que tiene el Perú, que lamentablemente no hemos logrado alcanzar ni el 30% de bienes que han sido registrados. El país realiza esfuerzos conjuntos con Colombia, Ecuador y Bolivia, miembros de la Comunidad Andina, para que la carga probatoria de la propiedad de las piezas no sea exigida al país que la reclama, sino al poseedor en el extranjero. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.